día a todos, bienvenido a este nuevo capítulo que es acerca del tema de la nomenclatura IUPAC de óxidos. Vamos a ver cómo se forman los óxidos y de qué manera se van a nombrar. En este caso, como ya sabemos cómo calcular el estado de oxidación de cada elemento químico, ahora vamos a pasar a nombrar a los óxidos. Por tanto, vamos a ver cómo reaccionan un metal con oxígeno, un no metal con el oxígeno. Y vamos a ver lo más importante, nombrar a esos compuestos que se van a formar. Veamos. Cuando hablamos de nomenclatura inorgánica, se refiere pues, básicamente a nombrar a los compuestos que se van a formar de la unión de elementos químicos. En este caso, vamos a ver los óxidos. Y los óxidos resultan ¿de qué? De la unión de un metal con el oxígeno y de un no metal con el oxígeno. Metales y no metales van a reaccionar ¿con quién? Con el oxígeno. Al reaccionar con el oxígeno van a formar sustancias químicas, óxidos. Por tanto, la nomenclatura consiste en darle nombre a esos compuestos que se van a formar. Para eso hay que ver lo siguiente. Si tengo un metal y este metal va a reaccionar con el oxígeno, va a formar, ¿qué cosa? Un óxido básico. O sea, un metal más un oxígeno que forma un óxido básico. ¿Y qué pasa con el no metal? El no metal, al reaccionar con el oxígeno, nos forma un óxido ácido o también llamado anhidrido o anhidrido, ¿ya? Por lo tanto, metal más oxígeno nos va un óxido básico. No metal más oxígeno nos da un óxido ácido o también llamado anhidrido. Entonces, simplemente es saber reconocer si el metal o el no metal reacciona con el oxígeno y para poder diferenciar de que efectivamente se trate de un óxido básico o tal vez un óxido ácido. Para ello hay que recordar los no metales. Los no metales son ¿quiénes? El fósforo, el yodo, azufre, carbono, oxígeno, cloro, selenio, el bromo, nitrógeno, flúor e hidrógeno. Ellos son los no metales. Los no metales, al reaccionar con el oxígeno, van a formar óxidos ácidos. Y también hay que recordar, existen metaloides, ¿no? Y metales. Por tanto, metal, al reaccionar con el oxígeno, va a darnos siempre óxido básico. No metal, al reaccionar con el oxígeno, nos da óxidos ácidos. Muy bien, viendo eso, pasemos a ver cómo se forman los óxidos. Función óxido. Se llama función óxido a la unión de un elemento con el oxígeno. Este elemento puede ser metal o no metal. Entonces, son compuestos binarios. ¿Por qué binarios? Vienen de dos. ¿Por qué? Porque va a tener un metal y oxígeno. O tal vez no metal y oxígeno. Solamente tiene en su composición dos elementos químicos. Por tanto, van a ser compuestos binarios, formados por un elemento combinado con el oxígeno. Este elemento puede ser metal o no metal. Entonces, de esta forma se origina un óxido de la unión de un elemento más el oxígeno. Formación. ¿Cómo se forma? Veamos. Si tengo el aluminio, este metal va a reaccionar con el oxígeno, se va a unir con el oxígeno. Sabemos que el oxígeno
pues tiene carga de -2, listo. Ahora, los elementos químicos van a depender con qué estado de oxidación van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, 1A tiene +1, 2A +2 y el resto varía adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, el hierro tiene +2 y +3. El cloro que tiene +1, +3, +5 y +7. Esos datos nos van a dar. Entonces, solo recordarse que el oxígeno tiene -2. Listo. Si tengo aluminio +3, oxígeno -2, ¿cómo se va a formar un óxido? Van a simplemente intercambiar el estado de oxidación. Por ejemplo, el aluminio, el +3 baja al oxígeno y el -2 pasa al aluminio. Intercambia cargas. Al intercambiar, ¿qué tenemos? Lo siguiente. El aluminio recibe 2 y el oxígeno recibe 3. ¿Y qué tenemos? Un óxido, ¿no? Aluminio 2, oxígeno 3. Estas cargas se intercambian, hacen un intercambio. Ahora, si aquí existen subíndices, para simplificar, simplemente se efectúa una simplificación para poder reducir los subíndices. Por ejemplo, ambos pueden tener la mitad o la tercera parte y así, dependiendo de los subíndices. Continúa, listo. Ahora, los elementos metálicos o no metálicos tienen estados de oxidación con más frecuencia. Ellos son, por ejemplo, ¿no? 1A tiene +1. Sodio, litio, potasio, rubí y cesio van a trabajar con estado de oxidación +1. 2A, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, con +2. Aluminio y galio +3. El cobre y mercurio +1 y +2. El oro +1 y +3. ¿no? Y así cada uno. Los no metales, por ejemplo, el yodo tiene +1, +3, +5, +7. El carbono +2 y +4. Y así cada elemento químico tiene valores de estado de oxidación, con los que van a reaccionar con el oxígeno u otros elementos, con quienes con sus valores de estados de oxidación. Por ejemplo, agarremos un elemento, el plomo. El plomo tiene +2 y +4. Y simplemente le agarramos el +4 para este ejemplo. Ya. El plomo +4 se va a unir ¿a quién? Al oxígeno, de carga -2. Estas cargas van a intercambiar. Intercambia. O sea, el plomo recibe 2 y el oxígeno recibe 4. ¿Qué forma? El plomo recibe 2 y el oxígeno recibe 4. Intercambio. Ahora, estos subíndices se pueden simplificar. Al simplificar, mitad, mitad, ¿qué nos da? Plomo O2. Se formó un óxido. Como el plomo es un metal, él será pues un óxido básico. Si fuese un no metal, hubiera formado un óxido ácido. Muy bien. Nomenclatura. Ahora, estos óxidos se pueden nombrar. Al sistema de nombrar se le llama nomenclatura. ¿De qué formas o de cuántas maneras podemos nombrar? De la siguiente manera. Veamos. Cuando hablamos de nomenclatura, ¿se refiere a qué? Se refiere a las formas de nombrar a un compuesto. En este caso, a los óxidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este compuesto se puede nombrar de varias formas. ¿Esas formas cuáles son? Un sistema UPAC, o también llamado sistemático.
El otro, sistema stock. Y el último, el sistema común, clásico o tradicional. Este óxido o un compuesto se puede leer de tres formas: en UPAC o sistemático, en stock o también en común, clásico o tradicional. El día de hoy básicamente vamos a ver lo que es el sistema UPAC. Vamos a aprender a nombrar óxidos con el sistema UPAC. Veamos. El sistema UPAC, ¿qué nos dice? Bueno, en el sistema UPAC vamos a usar algunos, el mono, di, tri, tetra, como o prefijos, ¿no? Dependiendo de la cantidad del subíndice. Si es 1, mono. Si es 2, di. Si es 3, tri. Si es 4, tetra. Y así sucesivamente. O sea, el sistema UPAC va a usar algunos de estos prefijos para poder leer a ese óxido. Por ejemplo, fórmula, ¿no? Tengo el hierro y oxígeno, sodio 2 oxígeno, el hierro 2 o 3. Ahora, ¿cómo leo? Simplemente comienzo de acá, del oxígeno siempre. ¿Hay cuántos oxígenos? Aquí unito. Por tanto, ¿qué diré? De uno, ¿qué es? Mono. Diré monóxido. Mono, un oxígeno, óxido, bueno, oxígeno. De cuando el elemento químico, metal o no metal, solo tiene acá un hito, simplemente pongo monóxido de hierro. Ya no puedo poner monóxido de monohierro, no, de frente ya. Un oxígeno, monóxido de hierro. Listo. El siguiente. ¿Hay un oxígeno? Sí. Hay dos sodios. Comienzo a leer por el oxígeno. Un oxígeno, mono. Monóxido de, ahora sí, hay dos sodios. Pongo di. Disodio. Juntando, ¿qué tenemos? Monóxido de disodio. El siguiente. Hay tres oxígenos. Pongo pues tri. Óxido de, hay dos. Di. ¿Dos qué? Hierro. De dihierro. Entonces simplemente se lee así. ¿Más ejemplos? Sí. Sb2 o 3. Hay tres, sí, oxígenos. Pongo pues el trióxido de, hay dos antimonios, diantimonio. ¿No? Para acá también. Por ejemplo, más abajo, N2O5. Hay 5 oxígenos. Penta. ¿Qué es 5? Penta. Pentaóxido o también junto, ¿no? Pentóxido. De, hay dos nitrógenos. Dinitrógeno. Con el bromo. Hay un oxígeno, monóxido. Hay dos bromos, monóxido de, dos bromos, dibromo. Entonces, solamente el sistema UPAC consiste en qué? En leer los subíndices, pero usando prefijos. Siempre agregándole óxido y también el nombre del elemento químico. Por ejemplo, ¿no? Pentóxido 5 de dinitrógeno, 2 nitrógenos. Monóxido 1 de di2 sodio. Y así, para cada uno. Continuando, listo. Ahora, viendo eso, aplicamos algunos ejercicios. Relación. Carbono, oxígeno 2, CO2. Y calcio, oxígeno, KO. Hay que ver si es un óxido básico o un óxido ácido. Recuerda, metal más oxígeno nos van a dar un óxido básico. No metal más oxígeno, un óxido ácido. Y simplemente, ¿qué hacemos? Reconocemos acá. Tengo carbono y oxígeno. Perfecto. El carbono es un no metal. No metal con oxígeno que va a formar un óxido ácido. ¿Por qué? Porque el carbono es un no metal. Calcio con oxígeno. Calcio es un metal.
metal más oxígeno, ¿qué forma? Un óxido básico. Listo. Ahora, escriba las fórmulas de los siguientes compuestos. Y nos dan en nombre ya. De nombre hay que convertir en ¿qué? En fórmula. Y nos dan pentóxido. ¿Qué es penta? Viene de 5. Óxido, oxígeno. O sea, este compuesto que tiene 5 oxígenos. ¿De qué? Diyodo, de 2 yodos. ¿Cómo hacemos eso? 5 oxígenos, pentóxido de diyodo. Eso. Ahora, el siguiente, monóxido de dibromo. ¿Qué es monóxido? Mono, uno. ¿Uno qué? Un oxígeno. ¿De qué? Pero de dibromo, 2 bromos. O sea, tiene un solo oxígeno, pero 2 bromos. Monóxido de dibromo. Muy bien. Ahora, nos menciona, de los siguientes mencionados, reconocer cuáles son óxidos básicos. Óxidos básicos nos van a dar a partir de qué? A partir de un metal al unirse con el oxígeno. Metal más oxígeno, óxido básico. Y los óxidos ácidos se van a formar a partir de qué? De un no metal más oxígeno. El primer ejemplo, cobre, oxígeno, cuo. El cobre es un metal. Como es un metal, al estar junto con el oxígeno, vamos a tener un óxido básico. ¿Por qué? Porque el cobre es un metal. Listo, allá. Acá. Segundo ejemplo, SO3. S es azufre con oxígeno. El azufre es no metal. Entonces, el no metal, al estar junto con el oxígeno, van a formar óxidos ácidos. El tercero, magnesio. El magnesio es un metal. Este metal, al estar junto con el oxígeno, ¿qué forma? Un óxido básico. 4. El fósforo es no metal. El fósforo es un no metal. Por tanto, este compuesto es un óxido ácido. Entonces, donde haya metales, van a ser óxidos básicos. Y donde hay no metales, óxidos ácidos. ¿Qué menciona? Básicos. Básicos en y en la 2, la 1 y 3. Son óxidos básicos. Ahora, consultan o preguntan sobre reconocer cuáles son óxidos ácidos. Recuerda, los óxidos ácidos resultan de la unión de ¿qué? De un no metal más el oxígeno. A ver, el ejemplo 1, o la 1 que dice, carbono y oxígeno. El carbono es un no metal. Por tanto, como es no metal, con el oxígeno, ¿qué va a formar? Un óxido ácido. El níquel, él, es un metal. Por tanto, como es un metal, forma un óxido básico. Simple. Ahora, el bromo es un no metal. Como es un no metal, ¿qué forma? Óxido ácido. El zinc es un metal. Como es un metal, al unirse con el oxígeno, ¿qué formará? Un óxido básico. Mencionan reconocer quiénes son óxidos ácidos. O sea, él es ácido y en la 1 y 3. El resto son básicos porque son metales. Ellos no metal y no metal. Listo. Ahora, indique solo el óxido básico. Tenemos que encontrar solamente al compuesto que es un óxido básico. Entonces, tengo el azufre y oxígeno.
Azufre es no metal. No metal con oxígeno forma un óxido ácido. Selenio con oxígeno. Selenio fue un no metal. Como es no metal, al unirse con el oxígeno, ¿qué va a darnos? Nos da un óxido ácido. El cloro es un no metal. Al unirse con el oxígeno, ¿qué forma? Formará un óxido ácido. El potasio, al unirse con el oxígeno, nos va a dar un óxido básico. ¿Por qué básico? Porque el potasio es un metal. Fósforo con el oxígeno. El fósforo es un no metal. No metal con oxígeno da un óxido ácido. Por tanto, el único que es básico es el potasio. Muy bien, continuando. El número de óxidos ácidos es, a ver, el hierro es un metal. ¿El hierro es un metal? Sí. Por tanto, ¿qué formará? Óxido básico. El cloro es un no metal. Como es el cloro no metal, forma un óxido ácido. Cobre es un metal. Forma óxido básico. Yodo es un no metal. Forma ácido. Mencionan cuántos son ácidos. 1 y 2. 2 ácidos. Continúa. Pregunta, la atomicidad del pentóxido de dicloro, dióxido de carbono y heptóxido de diyodo es, ya, nos dan el nombre, pentóxido de dicloro. Si es penta, ¿qué tendrá? 5 oxígenos. ¿Y cuántos cloros? 2 cloros. ¿Qué pregunta? Calcule la atomicidad, o sea, la suma de átomos. 5 oxígenos más 2 cloros resulta efectivamente 7. Este compuesto, el pentóxido de dicloro, tiene atomicidad de 7. Continuamos. Dióxido de carbono. Dióxido, 2 oxígenos y un carbono. Listo. Muy bien. El nombre. A ver. 2 oxígenos más 1. 3. Listo. Heptóxido de diyodo. Heptóxido de diyodo. ¿Qué es hepta? Heptóxido de 7. 7 qué, pero oxígenos. Por tanto, este compuesto que tiene 7 oxígenos. ¿Cuántos yodos? 2 yodos. Atomicidad, suma. 2 más 7, ¿cuánto es? 9. Listo. Entonces, esto o se calcula así la atomicidad. Muy bien. Eso. Siempre recordar que los metales, al unirse con el oxígeno, nos van a dar óxidos básicos. Los no metales, al unirse con el oxígeno, nos dan óxidos ácidos. Atomicidad es la cantidad total de átomos que tiene una sustancia. Recuerda, si hay paréntesis, afecta el paréntesis, ¿no? Listo. Entonces, eso es respecto a los óxidos. Siempre hay que tener en cuenta que el oxígeno está con menos 2. Ahora, en el sistema JUPAC, simplemente se lee los subíndices. Pentóxido de dicloro, dióxido de carbono, heptóxido de diyodo, y así, ¿no es cierto? Para cada uno. Acá, por ejemplo, heptóxido de diyodo, monóxido de dicobre, monóxido de dicloro, monóxido de dipotasio, heptóxido de dicloro, monóxido de azufre. Y así para cada uno. JUPAC solamente lee, ojo, los subíndices. Nada más. Muy bien, ahora, tarea, 4 preguntitas. La primera es para calcular la atomicidad. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la fórmula. Dióxido de azufre, monóxido de sodio, y así para cada uno. Ahora, en la siguiente, dar nombres a cada uno. Y ver si es óxido ácido o tal vez óxido básico.
y acá marcar, ¿no? Cuál es la correcta y acá también verdad o falso. Muy bien, gracias.